Bueno, amigos internautas, bienvenidos a La Lengua del Gato, a la sección El Negrito en el Arroz. Esta vez nuestra invitada es la crítica teatral e investigadora Ana Laura Santamaría. Ana Laura, bienvenida a La Lengua del Gato. Muchas gracias, Vidal, muchas gracias, Mayra, por la invitación, encantada. Es un placer Y bueno, pues profundizar un poco acerca de cuál fue el negrito en el arroz de esta muestra nacional de teatro, un poco tu visión, profundiza un poco sobre Sí. qué viste. Pues mira, yo quería hacer un poquito de historia, ¿no? Estaba pensando que cuando yo era estudiante de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, en la capital de la ciudad, ¿no? En la UNAM, y era mi maestro Armando Partida, a quien me dio mucho gusto volver a encontrar. Armando Partida nos decía en las clases a todos los chilangos que estábamos ahí, ¿no? Totalmente centralistas, nos decía, el mejor teatro de este país se hace en la provincia. Y lo podemos ver en las muestras nacionales de teatro, que él mismo fue uno de sus primeros impulsores, junto con Soledad Ruiz, que también fue mi maestra. Entonces, para nosotros chilangos, la muestra nacional era una cosa extraña, un ente al que nosotros no teníamos acceso, ¿no? Y decíamos, ¿cómo? ¿Qué teatro se hace fuera de esta ciudad tan enorme que parece que lo absorbe todo? Y a mí me resultaba esto muy intrigante, ¿no? Saber qué pasaba. Después dejé de ser chilanga, me hice regiomontana, vine para acá y a los pocos meses de llegar a Monterrey resulta que la muestra está aquí, ¿no? En esta temporada en la que estuvo como sede permanente. Sí, ¿no? 10 años. 10 años. 10 años fue sede permanente, a mí me tocó agarrarla, digamos, desde el 90, ya tenía unos años atrás, pero desde el 90 yo empecé a ver la muestra en Monterrey, ¿no? Y entonces dije, a ver, y me encontré a mi maestro Partida, ¿verdad? Voy a poder comprobar finalmente qué sucede. Y aquellas muestras eran verdaderamente un escaparate de todo lo que pasaba en la República, ¿no? Eran larguísimas, había teatro desde la mañana hasta las altas horas de la madrugada, ¿no? Ahora hubo también en la madrugada, pero lo pudieron ver muy poquitos, ¿no? Había teatro todo el día. Y uno tenía verdaderamente una visión muy, muy general y muy diversa de lo que sucedía. Y desde luego que había cosas de mucha calidad y había otras cosas realmente de muy mala calidad, pero también podía uno detectar dónde estaban las deficiencias de algunos estados, qué estaba pasando ahí, dónde había maestros que habían impulsado muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, lo de Petris en Oaxaca, ¿no? Que de repente fue una gran sorpresa ver que se hacía un teatro tan maravilloso en ciudades o en regiones marginales de los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces podíamos tener esta perspectiva. Y luego ya sabes que pasó toda esta historia de ser más selectivos, se hicieron aquellos circuitos regionales, funcionaron un tiempo, dejaron de funcionar porque también ponían en evidencia las cuestiones de los cacicazgos locales, ¿no? En las regiones, que eran los que permitían que pasaran ciertas cosas y otras no, hasta finalmente llegar a esto de la dirección artística. ¿Qué pasa con una dirección artística? Pues como en todo proceso de selección siempre va a haber criterios que serán altamente cuestionables, ¿no? Cuando una dirección artística pone como criterio el asunto de la calidad, lo cual no está mal, pero lo que deja en evidencia es el centralismo que hay, ¿no? Y este abandono que ha habido a las políticas de desarrollo cultural en los márgenes. Ha habido un abandono general, son verdaderas excepciones, ¿no? Donde podemos ver un teatro de comunidad, un teatro interesante, y resulta que ahora pues tenemos una muestra, ¿no? Con el 60% de montajes del Distrito Federal, que uno pensaría, pues si me echo una semanita en el DF, las veo todas, ¿verdad? Sí. Y no tengo ese acceso a lo que está pasando en el resto. Ahora, esto se está cuestionando ya muy, muy seriamente desde la propia misma organización de la muestra, ¿no? No sé si un poco para curarse en salud, pero han hecho un libro que está digitalmente, luego podemos pasar por ahí la dirección, donde hay toda una serie de planteamientos, algunos muy radicales, como los de el sobrino de Fernando Enrique Olmos, ¿no? Que dice de plano desaparezcan la muestra, otros que dice que se organicen circuitos, que se mueva, pero sin duda que nos da la idea de que se tiene que renovar, porque no podemos seguir teniendo una muestra nacional para ver el teatro del Distrito Federal, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, el asunto de que en esta edición realmente el público de la ciudad quedó al margen de la fiesta, simplemente quedó al margen. Y yo escuchaba una entrevista con Juan Meliá, donde Juan Meliá decía, es que la muestra no es un festival, o sea,
La muestra es un evento sobre todo para teatristas, ¿no? Como si fuese una especie de congreso nacional de los teatristas, donde los teatristas se pueden encontrar, ver, reflexionar. Entonces, a ver, espérame tantito, ¿no? Porque estoy de acuerdo que lo fundamental son los hacedores del teatro, que se encuentren, que se vean, pero no puede ser que una ciudad ponga su infraestructura, sus recursos, su pasión, y después resulte que no pueda tener acceso. Y ahí creo que desde la forma en la que se organizó la programación, donde había funciones empalmadas, donde tenías que decidir o veías a Veronese o veías a las lagartijas tiradas al sol. No había otra opción porque no había dos funciones. Y como ese ejemplo había varias ahí tú decías, pues ¿cómo esperan que yo vaya, no? Y ¿cómo esperan que vea la fiesta? Eso por un lado. Por otro lado, ustedes ya lo mencionaban hace un momento, el acceso, ¿no? Verdaderamente me parece muy triste que hubiera gente que hiciera fila 2 horas, no una, 2 horas, 3 horas en el frío y que no tuviera acceso, ¿no? Ahí sí creo que es una llamada de atención fuerte, ¿no? A donde sea que se vaya la muestra, es muy importante que se tome en cuenta al público de la ciudad y que se encuentren los mecanismos para hacer más funciones, encontrar la forma de que los boletos queden de manera repartida, realmente, que los teatristas desde luego que tienen que tener una prioridad para ver los espectáculos, pero no se puede dejar fuera a la ciudad, ¿no? Creo que eso sí resulta en una pérdida de credibilidad de las políticas culturales del propio Estado, ¿no? Ahí es donde el Estado tendría que levantar la mano frente a los impulsos del centralismo y decir, espérame tantito, mi ciudad y mi gente y mi público necesita también ser parte de la fiesta, ¿no? De otra manera, pues quedamos, la gente de Monterrey quedó fuera de la fiesta, ¿no? Y bueno, respecto a los montajes propiamente, es muy curioso porque Monterrey tiene ya el festival, ¿no? Sí. Entonces el festival nos permitió ver con anterioridad varias de las cosas que resultaron muy interesantes en la muestra, ¿no? Por ejemplo, Mendoza, ¿no? Mendoza, que a mí me pareció el montaje más significativo de la muestra, que nos hace ver un Shakespeare completamente vigente y además completamente interiorizado, sin dejar de ser Shakespeare, ¿no? Y al mismo tiempo involucra y hace cómplices a los espectadores y lo ubican en la Revolución Mexicana, pero nos rebota clarísimamente con la situación de sangre y de violencia que vivimos hoy y de la ambición, y nos da toda esta vigencia, ¿no? del pensamiento de Shakespeare, y que yo lo contrastaría que además con pocos recursos, con mucho talento y pocos recursos, ¿no? Unas mesas de lámina para darnos la idea de una especie de cantina, palenque, ¿no? El gallo, y unas actuaciones espléndidas, ¿no? Y por otro lado veíamos a un Shakespeare que no nos dice nada, ¿no? Con una enorme escenografía, maravillosa escenografía de Jorge Ballina, y con muy poca concreción en la escena, ¿no? Sin realmente un estilo, con cosas elementales como las actrices disfrazadas de personajes masculinos, pero sin jugar con la ambigüedad, sino parecía realmente que estaban jugando como los niños de la escuela al teatro, ¿no? Y que además creo que nos deja una gran enseñanza, ¿no? Que realmente no es un asunto de recursos, ¿no? Mauricio García Lozano, que es un gran director, tuvo enormes recursos para montar Ricardo III, y sin embargo a mí me pareció un Ricardo III completamente fallido en términos de lo que sucedía en escena, por más que lo quería actualizar, a veces hasta el ridículo, ¿no? Con de hacer una manifestación con lonches y todo, como al estilo de los partidos políticos. Y una puesta en escena con muy pocos recursos, pero con un gran compromiso artístico y social como Mendoza, ¿no? Yo me quedaría como con esos dos contrapuntos, y bueno, en medio una gran variedad de propuestas que nos hacen ver un poquito, sí, hacia dónde va el teatro, ¿no? Esto del teatro personal o bioteatro, pues lo pudimos ver, recursos espectaculares como el Érase una vez de Chabón, ¿no? Con mucha imaginación, en fin, creo que fuera de estos problemas, lo que pudimos ver, quienes tuvimos la fortuna de poder entrar, ¿no? Sí nos enriquece, pero también creo que es importante mencionar que el festival
tiene una gran huella en la ciudad y Claro, que algunos de los montajes más importantes pues ya los habíamos tenido en la ciudad, ¿no? Pasa por una buena curaduría el festival sin tanto cuestionamiento. Entonces qué bueno que tenemos al festival y que le vaya muy bien a la muestra, ¿verdad? Ojalá. Y que se renueve. Que se renueve, Que ¿no? se renueve. Claro, pues Ana Laura, muchísimas gracias de verdad que nos recibiste. Esto fue La Lengua del Gato. Vidal, ¿algo último? Pues nada, cerrar, quizá el tema o lo que está sucediendo en México es que no solo el país está en crisis, no solo la política está en crisis, también las políticas culturales de este país están en crisis, entonces por ahí no es extraño que se cuestione la muestra nacional, hay que revisar un montón de cosas, porque el país requiere y vive una realidad que ya no se expresa, digamos, de manera contundente en las políticas, ¿no? Entonces, que pasa por ahí, yo creo, por esas cosas sociales. Y nada, agradecerte, Ana Laura, tu comentario, recibirnos. Gracias, internautas. Sí, una última. Y más que dar, porque al inicio hablábamos como de un cierre temático. Yo creo que más que cerrar el tema, más bien dejarlo abierto, poner las cartas sobre la mesa, lo que dice Ana Laura, nos deja a todos como con un saborcito aquí en la boca de querer reaccionar a todo esto y más bien no cerrar el tema, sino plantearlo sobre la mesa y ojalá que se pueda aportar desde nuestra trinchera, por decirlo así, al teatro, dejar como la huella. Y ahora sí, es todo. Okay. Pues muchas gracias, amigos internautas. Esto fue la sección El Negrito en el Arroz en La Lengua del Gato con Ana Laura Santamaría. Muchas gracias. Y ya bueno, regresamos y retomamos el tema. Queremos hablar también un poquito, puntualizar que las obras en Monterrey, Nuevo León, quedaron, en opinión general, como algo que se está renovando. O sea, el Estado quedó en muy buena posición respecto a las obras de la muestra nacional y eso nos habla de una renovación que ya está llegando las nuevas generaciones de teatristas. Y bueno, en particular nos fue muy bien, ¿no? Nos fue bien, creo que la participación de Nuevo León fue una participación digna dentro de la Muestra Nacional de Teatro. Ya tendremos oportunidad de invitar a algunos de los creadores locales también aquí a La Lengua del Gato para que nos hablen de su trabajo. Y bueno, habremos de darnos un tiempo y habremos de darles un tiempo a ellos también para que estén aquí, ¿no, Mayra? Y nos puedan exponer un poquito más. Y bueno, ya esto fue como el cierre temático, más bien el no cierre temático, sino las cartas sobre la mesa acerca de la Muestra Nacional de Teatro. Y bueno, le intentamos dar como voz a varias quejas, no sé si es la palabra correcta, de lo que pasaba durante la muestra nacional y por lo tanto, bueno, La Lengua del Gato deja las cartas sobre la mesa a ver cómo ocurre la siguiente. Y ya para terminar y cerrar con broche de oro y bien contentos en el corazón, vamos a pasar a la sección de mi querido Vidal, el consejo del tío Vidal. Vamos. Gracias, Mayra. Gracias. Bueno, el consejo es el siguiente. Si usted quiere vivir plenamente, mantenga el corazón y las piernas calientes. Muchas gracias. Bye. Bye.